Aquí les presentamos algunas posiciones terapéuticas. No resistente, en este caso que sea a lo mejor como el suelo. Las indicaciones para este tipo de variación sedente es para exploración física en región anterior del cuerpo, alimentación, favorecer exhalación respiratoria adicional, disminuir la tensión muscular abdominal y lumbar, aplicación de algunos tratamientos o intervenciones quirúrgicas en cabeza o cara, o simplemente como un descanso. Ahora voy a tener la posición Fowler, que es un paciente sentado en cama con elevación de la cabeza a un ángulo de 45 grados y ligera flexión en extremidades inferiores y una pequeña almohada debajo de los muslos. Las indicaciones son similares a la anterior, únicamente que vamos a eliminar la cuestión de la facilidad de la exhalación adicional. Voy a favorecer a la respiración y evitar problemas cardíacos. Luego voy a tener la posición semi-Fowler, paciente semisentado en cama con elevación de la cabecera a un ángulo de 30 grados y ligera flexión de las extremidades inferiores. Las indicaciones son similares a la posición Fowler y también me van a ayudar a favorecer el descanso y favorecer a la propia respiración. Esos son los únicos 3 subtipos de la sedente. Entonces vamos, posición anatómica o erguida, posición sedente y sus 3 tipos, que es sedente, Fowler y semi-Fowler. Luego voy a tener con los subtipos de las posiciones yacentes. En este caso voy a tener la posición dorsal o yacente, paciente en decúbito dorsal o supino, con extremidades inferiores elevadas sobre almohadas y piecera de la cama. Las indicaciones de este es favorecer la relajación muscular y favorecer un retorno venoso en las extremidades inferiores, como también disminuir el edema de estas propias extremidades inferiores. Luego voy a tener decúbito dorsal, que es paciente acostado sobre su espalda con la cabeza y hombros elevados de manera leve con una almohada, extremidades superiores a los lados del tórax y abdomen. Las inferiores son extendidas. Las indicaciones es para una exploración física de región anterior del cuerpo, relajación muscular, aplicación de tratamientos específicos en región anterior del cuerpo y en laparotomías. Luego voy a tener la posición dorsosacra, que es el paciente en decúbito dorsal o supino con miembros inferiores flexionados, separación de rodillas y pies apoyados sobre un plano resistente. Las indicaciones son similares a las anteriores. Luego voy a tener la posición ginecológica o litotómica. El paciente en decúbito dorsal con región glútea apoyada en el borde de una mesa de exploración, extremidades inferiores flexionadas y separadas por medio de pierneras. Las indicaciones es para atención de parto, en intervenciones médicas que tenga que ver con la región pélvica y algunos estudios como la citología vaginal. Luego voy a tener la posición de Rocher, que igual es un paciente en decúbito dorsal con almohada debajo de los hombros para producir hiperextensión del cuello. Las indicaciones es favorecer la ventilación pulmonar, exploración e intervenciones quirúrgicas en el cuello. Luego voy a tener la posición Trendelenburg, paciente en decúbito dorsal con elevación de piecera en la cama a un ángulo de 30 a 45 grados, de tal manera que la cabeza se encuentre en un plano más bajo que los pies. Las indicaciones: favorecer un drenaje postural, incrementar riego sanguíneo cerebral, intervenciones quirúrgicas en vejiga y colon y favorecer el propio retorno venoso. Luego voy a tener otra variación de la posición yacente, pero ahora de manera prona, decúbito prono o decúbito ventral. El decúbito ventral o prono es un paciente acostado sobre su abdomen, cabeza de lado, extremidades superiores extendidas a los lados del tórax, abdomen y las inferiores en extensión. Las indicaciones son exploración de la región posterior del cuerpo, aplicación de tratamientos en región dorsal y dorsosacra, y la recuperación post-anestésica. Luego voy a tener la posición genocubital. A partir de la posición prona, el paciente descansa sobre sus brazos y rodillas con la cabeza de lado. Las indicaciones es exploración en región pélvica, exploración sigmoidoscópica y en tratamientos rectosigmoideos. Luego voy a tener la posición genupectoral o de Bosman. A partir de la posición prona, el paciente descansa sobre su tórax y cuello, así como la cabeza lateral, las extremidades superiores alrededor de esta.
la cadera queda más elevada que el cuerpo con las rodillas apoyadas en una superficie plana y las indicaciones son similares a la posición genocubital que vimos anteriormente o la posición litotómica. Luego voy a tener la posición de Krask o navaja sevillana. Paciente en decúbito ventral con inclinación de muslos formando un ángulo de 90 grados y piernas apoyadas sobre la parte inferior de la mesa de exploración. Inclinar parte superior de la mesa o cama de tal manera que la cadera quede más elevada que el cuerpo. Las indicaciones es la exploración de intervenciones quirúrgicas en recto y aplicación de tratamientos en recto. Luego voy a tener decúbito lateral. Paciente acostado sobre el lado derecho o izquierdo, extremidades superiores en ligera flexión y la extremidad inferior del lado opuesto, flexionada sobre la otra. Colocar un cojín pequeño entre ambas extremidades. Las indicaciones es favorecer la relajación muscular, recuperación posanestésica y la aplicación de varios tratamientos. Y por último, la posición de Sims, que es paciente en decúbito lateral izquierdo-derecho. El peso se apoya en las caras anteriores de los hombros y la cadera. Una de las extremidades superiores se eleva por encima de la cabeza. Por detrás, la otra flexiona en hombro y codo. Una de las extremidades inferiores ligeramente flexionada y la otra flexionada hasta casi tocar el abdomen. Sus indicaciones es la aplicación de enemas, exploración de recto, relajación muscular o pacientes inconscientes y en pacientes en reposo prolongado. Estas son como tal las posiciones anatómicas, sus variaciones que se llegan a aplicar en los hospitales. Te acabo de dar sus indicaciones. En el siguiente video te voy a traer estas posiciones, pero también te voy a explicar la movilización y traslado de mi paciente y técnicas que yo puedo ocupar para evitar lastimarme y evitar lastimar a mi paciente. Aproxímate a la camilla. Flexiona la rodilla del usuario colocando sus brazos de forma segura. Moviliza en bloque desde la rodilla y la escápula. Coloca un pie delante del otro y desplaza tu peso hacia atrás. Subida al cabecero. Situados a ambos lados de la cama, se coloca al usuario con las rodillas flexionadas. Con un pie en dirección al cabezal, se apoya la otra pierna encima de la cama. A continuación, se cruzan las manos de ambos trabajadores por debajo de los omóplatos del usuario, agarrándose con la otra al cabecero. Utilizando el peso del cuerpo, se desplaza al usuario. Se sitúan dos trabajadores a ambos lados de la camilla. Se cruzan los brazos por debajo de los omóplatos y se apoya la otra mano en la parte superior del muslo. Con las piernas separadas y el pie orientado al cabecero, realiza una finta lateral desplazando el peso de un pie a otro. Cada trabajador se coloca a un lado de la cama. Se sitúa una sábana abarcando la cintura pélvica y escapular del usuario y se enrolla. Sosteniendo los extremos, se recoloca al usuario realizando una finta lateral. Supino sedestación. Aproxímate a la camilla. Coloca los brazos y piernas del usuario de forma segura. Partiendo de esta posición, se realizan las tomas a la altura de las escápulas y las rodillas. Se procede a levantar al usuario sacando sus piernas fuera de la cama, pivotando para ello sobre nuestros pies. Para flexionar al usuario, puedes ayudarte subiendo el cabecero de la cama, siempre que ésta sea articulada. Para usuarios de mayor envergadura, puedes ayudarte de una sábana. Para ello, rodeamos con esta el cuerpo del usuario en zigzag. Basculamos nuestro peso hacia atrás, tirando de los extremos de la sábana. Transferencias. Cama-sillón. Nos colocamos enfrente del usuario. Nos aseguramos de que las plantas de sus pies estén en contacto con el suelo, bloqueando la pierna del lado hacia el que se dirige el giro con nuestras rodillas. Flexionamos su tronco y situamos sus brazos en nuestra cintura. Hay que evitar que nos tire del cuello. A continuación, sujetamos sus escápulas con la palma de la mano abierta. Basculamos nuestro peso hacia atrás de forma que el usuario se levante. Procedemos a realizar el giro y lo soltamos suavemente en su silla. Silla-silla. Los trabajadores se colocan a ambos lados del usuario.
Pasan la toalla por debajo de los muslos y flexionan su tronco de forma que caiga sobre sus hombros, formando un bloque uniforme entre las 3 personas. Una mano agarra la toalla mientras que la otra se sitúa en el lado más alejado de la cadera. Se sincroniza el movimiento y se levanta al usuario. Reposicionamiento. Por detrás del usuario y entrecruzando sus brazos sobre su vientre, haremos toma en ellos. Flexionamos su columna hacia adelante y desplazamos el cuerpo basculando nuestro peso.